Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a esta convocatoria que nos reúne nuevamente, como todos los años. Septiembre nos reúne, nos convoca para de alguna manera unirnos nuevamente en esta causa que es la fibrosis quística, para acercarnos a través de la empatía a los pacientes con fibrosis quística y a las familias que conviven con la patología y poder ponernos un poquito en el lugar del otro y entender de qué se trata, de qué va, cómo podemos colaborar. Así que el agradecimiento enorme por formar parte de esta convocatoria, que bueno, en esta oportunidad no nos tuvo en las escalinatas del Parque Sarmiento, como es tan hermoso todos los años, porque esta cuarentena nos lo impidió, pero bueno, esta pandemia no nos impidió reunirnos de manera online, así que hoy estamos subiendo este tercer escalón, que así llamamos, este escalón por FQ, labor que realizo ya hace 6 años con mucho trabajo detrás y con mucho amor, la Fundación Córdoba FQ, que lleva adelante una labor maravillosa, acompañando de manera emocional, psicológica, económica a todos los pacientes y familias con fibrosis quística. Así que bueno, el a todos por formar parte. Ahí ya están como parte del primer escalón que subimos hace algunas semanas atrás, del segundo escalón también, y hoy en esta tercera convocatoria a través de esta modalidad online que también nos invita a conocer más, a sacarnos más dudas, a aprovechar la información de los disertantes que hoy están a nuestra disposición. Así que bueno, invitarlos, agradecerles a quienes se sumaron, decirles que esto va a quedar grabado en YouTube para que quien no pueda llegar, para si saben de alguien que después lo quiera ver, se va a poder ver a través de YouTube. Invitarlos a todos a través de las redes sociales de Córdoba FQ para que se sumen, para que estén al tanto, para que vean de qué manera se puede colaborar. Buscan tanto en Facebook como en Instagram Córdoba FQ. Invitarlos a quedarse. Vamos a tener hoy la disertación de la doctora Gabriela Oropesa. Ella es gastroenteróloga infantil, lleva adelante su labor en el Hospital Municipal Infantil, así que le damos la bienvenida y después de que ella haga su disertación vamos a tener el espacio, el panel de preguntas y respuestas. Entonces, invitados a quedarse, a relajarse, ya es viernes, es nuestro momento para compartir, para empatizar, así que los invito a que hagan sus preguntas, sus consultas para el panel de disertantes que van a poder responder después de la disertación de la doctora. Y por otra parte, invitarlos a colaborar de la manera que se pueda a través de las redes sociales de Córdoba FQ. Muy bien, bienvenidos a todos nuevamente y ahora sí, le doy la palabra a la doctora Gabriela Oropesa. Buenas tardes, doc. Hola Mel, gracias a todos, les agradezco muchísimo por esta invitación, por permitirme a mí y a todo mi equipo a dar un nuevo paso en este último escalón de la fibrosis quística. No es tan cansador como las últimas oportunidades, pero no es tan divertido, por supuesto, como en años anteriores. En esta oportunidad nos han invitado y me han invitado para hablar de algunas manifestaciones gastrointestinales en fibrosis quística. Para poder comenzar hablando de esto, recordamos que la fibrosis quística es una enfermedad genética. Cuando decimos que es una enfermedad genética, queremos decir que toda la información está contenida en el ADN, que justamente el ADN es el que nos va a brindar la información sobre el color de nuestros ojos, sobre el color de nuestro cabello, sobre el tipo de cabello, sobre el color de la piel, pero también nos va a decir cómo van a ser la función de nuestros órganos. Pequeñas, mínimas, por más insignificantes modificaciones que se produzcan en este gen pueden causar el desarrollo de proteínas que tengan diferentes funciones. Entonces, volviendo a recapitular, decimos que la fibrosis quística es una enfermedad genética que está causada por la disfunción o el mal funcionamiento de este gen, del gen CFTR. ¿Qué hace este gen? Este gen regula la producción de una proteína que permite la entrada y la salida de agua y de sal de las células. Miren, acá abajo
A mano izquierda se ve la superficie celular y acá están estas proteínas que yo les digo que cuando funcionan bien se abren como unos canales, como si fueran unos poros, que permiten el ingreso y la salida de la sal y del agua. Pero ¿qué pasa cuando esta CFTR, cuando el CFTR, la proteína que produce el CFTR, es defectuosa, anómala o directamente no se produce? Ocasiona esto, ocasiona que las proteínas, estas defectuosas, anómalas, no permiten la entrada y la salida de esta sal y de este agua. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que las células productoras de moco, fundamentalmente las células de secreción exócrina, produzcan una secreción muy espesa, muy pegajosa, muy gomosa. ¿Esto sucede solamente en el pulmón? No, porque esta es una enfermedad sistémica. Entonces, acá les voy a hablar de algunas manifestaciones gastrointestinales porque este CFTR también se expresa en el tubo digestivo. Pero no todos tienen los mismos síntomas. ¿Y por qué no todos tienen los mismos síntomas gastrointestinales? Y bueno, porque existen variaciones entre un enfermo de FQ a otro y esas variaciones son el resultado de estas anomalías o de estas mutaciones del gen CFTR y también, por supuesto, del entorno de cada individuo. A nosotros los médicos nos encanta poner fotos de células y bueno, acá yo también puse las fotos de células que más me gustan, que son las del intestino delgado. Acá arriba ustedes van a ver, el intestino delgado es como si fuera un toallón con todos esos pelitos, lleno de pelitos que permiten que cada vez que uno coma, ese pelito absorba los alimentos y los líquidos, como cuando nosotros tiramos el toallón al piso, que hay agua, enseguida el toallón chupa y absorbe. Esto sucede tanto en esta célula A como en esta célula B. En cambio, en las células de los pacientes, de los niños y de los adultos que tienen fibrosis quística, como hay un defecto genético y el moco es muy espeso, se forman taponcitos y las glándulas y las criptas se obstruyen y se tapan de moco. Uno de los órganos que más se afecta, por eso lo pongo primero, es el páncreas. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es un órgano que está en el abdomen, chiquitito, insignificante, pero es una fábrica de enzimas. Eso es el páncreas, es una fábrica de enzimas. ¿Y para qué se usan las enzimas? Las enzimas se usan para descomponer o digerir los alimentos, la comida, y para que esos alimentos digeridos y absorbidos puedan nutrir al paciente. Acá abajo, el dibujito de gris, es nuestro páncreas. Nuestro páncreas produce enzimas y las vuelcan a los conductos pancreáticos y finalmente esas enzimas terminan adentro de esto que es el tubo digestivo. Yo a los niños cuando vienen al consultorio les digo, imagínense que las enzimas son como tijeritas chiquititas, 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 que una vez que llegan ustedes con la comida a la panza, esas tijeritas salen y empiezan a cortar bien chiquititos los alimentos para que puedan ser absorbidos. Pero ¿qué pasa en el páncreas de un niño con fibrosis quística? El páncreas tiene esa secreción tan pegajosa que con el tiempo estos conductitos chiquititos empiezan a bloquearse. Los niños, la gran mayoría, nacen con algunos conductos abiertos y algunos secretan algo de enzimas, pero con el tiempo esos conductos se van bloqueando, las enzimas quedan detenidas en estos conductos y no pueden volcarse al intestino. Y eso desencadena que hay ausencia de enzimas. Esto con el tiempo se va produciendo en forma difusa, se va cicatrizando el páncreas y llega un momento en que no hay enzimas en el tubo digestivo. ¿Y qué pasa cuando no hay enzimas? ¿Qué le sucede a un niño o a un adulto que no tiene enzimas pancreáticas? Cuando no hay enzimas, no se pueden absorber los alimentos, hay falta de crecimiento, hay pubertad retrasada, hay poco aumento de peso, por más que se coma muchísimo, por más que me digan,
mi hijo come un montón, pero no se absorbe. Las deposiciones generalmente son grasosas, están muy aumentadas o a veces al revés. A veces son muy duritas y hay dificultades para evacuar. Yo les muestro a veces esta plantilla que se llama escala de Bristol porque me gusta que los pacientes mismos se conozcan y me digan, doctora, Gaby, mira, yo hoy hice así, Gaby, yo hoy hice así. En general las deposiciones de los pacientes que tienen fibrosis quística se llaman esteatorreicas porque son así, son amarillitas, olorosas, abundantes, grasosas, ¿sí? Y con el tiempo, como les dije, el páncreas deja de funcionar y se produce lo que se llama la insuficiencia pancreática. ¿Cómo se trata esta insuficiencia pancreática? El tratamiento histórico ha sido con reemplazo con enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas son estas capsulitas que todos conocemos, pero las voy a recordar, que tienen adentro a su vez microesferitas bien chiquititas, están todas recubiertas porque estas tienen que tener la capacidad de pasar por la boca, llegar al estómago, sortear ese pH superácido y recién cuando llegan al intestino delgado, recién ahí, en un pH específico, se tienen que lograr abrir. Cuando se abren, recién ahí actúan. Las enzimas son de origen porcino. En nuestro país existen dos tipos de enzimas pancreáticas. Las que son en base de pancreatina y las que son en base de pancreolipasa. ¿Son iguales? No son intercambiables. Cada una tiene un poder diferente. No puedo tomar hoy pancreatina y mañana tomar pancreolipasa. Y no puedo tomar lo que quiero. Debo tomar y debe ser ajustado por el médico de cabecera. Y después les voy a contar por qué no lo podemos ajustar nosotros. Por regla general, las enzimas se deben tomar al inicio de la alimentación y no pueden ser diluidos con los alimentos. Nosotros, cuando recibimos el bebé, que con el reciente diagnóstico le enseñamos a la mamá que tienen que abrir la capsulita, que las tienen que como poner en una cucharita con un poquito de jugo de manzana, que se la tiene que poner a la boca al bebé, e inmediatamente la mamá le agrega el pecho o le da un poquito de leche y enseguida el bebé lo traga. Al principio es medio como enchastroso, difícil, nos enojamos, pero con el tiempo eso va adquiriendo práctica y después prácticamente es algo muy habitual. ¿Qué pasa cuando hay falta de ingesta de enzimas pancreáticas? ¿Qué pasa? Y bueno, pasa lo que pasa cuando el intestino tiene toda la comida ahí, no puede ser digerido. Bueno, produce dolor abdominal, se hincha la panza, generan gases, las deposiciones son más frecuentes, son malolientes, pueden tener diarreas, pueden ser aceitosas, pueden dejar poquito de gotitas de aceite alrededor del inodoro, pueden el paciente tener pobre aumento de peso. ¿Pero siempre es por falta de ingesta? No. Por eso les comentaba recién que no es conveniente que nosotros aumentemos las enzimas según nos parezca, porque existen otros factores que pueden simular la falta de ingesta de enzimas. Por ejemplo, factores dietarios. Un día me voy a un cumple, me comí 4 porciones de pizza, 3 empanadas, todo el bol de papas fritas y me duele la panza, tengo diarrea. Obvio, porque las enzimas no son mágicas, tampoco pueden hacer maravillas. O porque un día me lo olvidé, no la tomé, o porque ese día salí con una amiga que me gusta y no la iba a tomar delante de la amiga y eso me generó dolor de panza. O los más chiquititos, por ejemplo, que a veces las mamás no la ven, piensan que las tomaron y es porque las están masticando. Si las mastican, obviamente que las enzimas quedan todas retenidas en la boca y no pueden actuar. O ese día, por ejemplo, tuve un examen y la panza me sonaba y claro, tenía un tránsito súper rápido y la enzima no hizo tiempo para abrirse en donde se tenía que abrir, la pobre pasó de largo y ese día me dolió la panza y estuve mal y eso.
o porque existen otras enfermedades, enfermedades del hígado o enfermedades gastrointestinales que también pueden producir los mismos síntomas. Por ejemplo, los parásitos. Los parásitos también producen la caca blanca, clarita, con olor maloliente, aceitosa. Por más que le subamos la enzima, le subamos, hasta que no tratemos el parásito, no vamos a mejorar. Lo mismo pasa con la enfermedad celíaca. Así que siempre antes consulta. Pero ¿qué pasa? ¿Es la única terapia? Aparentemente, con las nuevas terapias, con los nuevos moduladores, existen nuevas evidencias. Generalmente, cuando el bebé es chiquitito, y alrededor del año o un poquito más, yo le empiezo a decir a la mamá, señora, le vamos a pedir una elastasa en la materia fecal. Y les pido hasta que no me les traigan la elastasa, no dejo de molestar. ¿Por qué? Porque la elastasa es la que me dice que el páncreas no funciona bien. Aparentemente, la combinación de Lumacastor e Ivacastor mejora los niveles de elastasa en la materia fecal en los niños de 2 a 5 años. Estas son evidencias, son estudios que ya se han desarrollado, que están los datos ya publicados y que está demostrando que esta elastasa se puede elevar. Es más, se ha visto que con la incorporación del Ivacastor en niños de 12 a 24 meses que tenían insuficiencia pancreática al inicio, lograron niveles de elastasa normales luego del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que podemos suspender las enzimas? No. Quizás se puedan ajustar, quizás se puedan regular, pero por ahora la evidencia es esta. Y la verdad que vale un aplauso porque es algo muy importante. Pero todos somos insuficientes, todos los pacientes con fibrosis quística son insuficientes pancreáticos. No. Si bien la gran mayoría, el 85% lo son, hay un 15% que son suficientes pancreáticos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que la pasan bomba? Y la verdad que no. La verdad que tienen mejor peso, uno las ve que tienen mejor función pulmonar, pero estos chicos tienen alto riesgo de desarrollar pancreatitis aguda recurrente. ¿Y qué es la pancreatitis aguda recurrente? Es otra manifestación gastrointestinal de la fibrosis quística. Esta pancreatitis debuta de golpe, con dolor brusco en la panza, sobre todo acá en la boca del estómago, y vómitos, que hacen que el paciente tenga que ser llevado a la guardia. A veces hay que ponerle un suerito, ponerle analgesia, dejarlo sin comer un par de días. Y bueno, estos chicos suelen tener no un solo episodio, porque el 20% de ellos suelen tener más de 10 episodios. La verdad que a algunos realmente se les afecta mucho la calidad de vida. Y con el tiempo eso va evolucionando y puede desencadenar finalmente la insuficiencia pancreática y también la diabetes. Es más, en algunos chicos que el tratamiento es muy escaso, muy pobre y la calidad de vida es muy mala, se ha requerido la realización de la extirpación del páncreas con autotrasplante de islote de células beta para aliviar los síntomas. Pero acá hay otra novedad. Aparentemente, con las nuevas terapias moduladoras, se han observado que estos chicos que sufren de pancreatitis recurrente reducen y en algún número muy importante desaparecen los episodios de pancreatitis. Yo les puse el artículo acá porque es un artículo muy nuevo que habla exclusivamente de este beneficio que traen estos nuevos moduladores. ¿Qué otro órgano más se puede afectar hablando del compromiso gastrointestinal y la fibrosis quística? El hígado. El hígado es un órgano que produce la bilis, además de mantener la homeostasis de la glucosa,
además de producir hormonas, además de depurarnos de muchas sustancias, del alcohol, por ejemplo, de detoxificar también de los antibióticos, cumplen muchas funciones. Este hígado que produce la bilis se elimina por los conductos biliares y va a parar toda la bilis a la vesícula biliar. Ahí en la vesícula biliar se almacena. Cuando nosotros empezamos a alimentarnos, cuando vamos a almorzar o vamos a merendar, inmediatamente que ingerimos la comida, la vesícula se contrae y esa bilis se elimina o se libera al tubo digestivo. ¿Para qué? Para ayudar a la digestión de las grasas. Exactamente, el hígado también participa en la digestión de las grasas. Y a veces también esta digestión de las grasas puede ocasionar, por supuesto, estos chicos suelen tener un trastorno en el metabolismo de las grasas y pueden desencadenar una esteatosis hepática o hígado graso. Esa es la patología más frecuente que podemos ver en el paciente con fibrosis quística y compromiso hepático. También la bilis suele ser tan espesa en estos niños porque el moco es espeso, como en el pulmón, como en el hígado, como en el páncreas y como en el tubo digestivo, que pueden como aglutinarse y formar cálculos biliares. Los cálculos biliares también producen dolor de panza, también producen vómitos. En general nosotros cuando vienen con esos síntomas les pedimos hacerles una ecografía y cuando vemos ya los calculitos en la vesícula biliar, ya ahí los acompañamos al cirujano porque cuando la vesícula está enferma con esos calculitos hay que sacarlos. En un pequeño porcentaje de pacientes, alrededor del 5 al 10%, esos taponcitos empiezan a hacerse cada vez más difusos y empiezan a formar cicatrices en el hígado y con el tiempo esas cicatrices van desencadenando lo que nosotros le llamamos cirrosis hepática. La cirrosis hepática es cuando el hígado está muy cicatrizado y está muy duro. Y en un pequeño grupo de pacientes puede evolucionar más allá a una enfermedad un poquito más avanzada y producir lo que nosotros llamamos hipertensión portal. ¿Y cómo sabemos que un paciente, o cómo sabíamos antes que un paciente tenía hipertensión portal? Y bueno, porque antes aparecían con vómitos con sangre o se juntaban un poquito de líquido en la panza y bueno, ahí debutaban con los primeros síntomas de hipertensión portal. Esta complicación es extremadamente silenciosa, por eso nosotros desde que son muy chiquititos, desde que nos enteramos que tiene fibrosis quística, nosotros los revisamos, los controlamos, medimos el hígado, los percutimos, le pedimos anualmente el hepatograma, les pedimos las ecografías, generalmente con Doppler, y últimamente estamos pidiendo las elastografías, que son unas herramientas diagnósticas muy útiles que nos ayudan mucho a ver estas cicatrices, esta rigidez del hígado, para ver cuán rígido es el hígado. Y cuando lo vemos demasiado rígido, porque los valores elastográficos son muy elevados, les planteamos a la mamá y al papá de hacerles una endoscopia para adelantarnos a esto, a los vómitos con sangre y poder hacer tratamientos preventivos con endoscopías para evitar que se desencadenen estas complicaciones. Esto tiene tratamiento y el paciente cuando ya tiene una enfermedad avanzada, lamentablemente el tratamiento es el trasplante hepático. No hay tratamiento para detener esto. Sí tenemos tratamiento para los casos incipientes, si bien ayudan a normalizar las enzimas y es el ácido urso desoxicólico, pero no impide que la enfermedad avance.
¿Todos los chicos tienen compromiso hepático? No, dijimos que muy poquito. Por eso es muy importante que todos cuidemos nuestro hígado. Acá les puse, recordar la vacunación contra la hepatitis A y B, siempre controlar el calendario de vacunas, evitar el consumo de alcohol en los adolescentes y el uso de drogas endovenosas y mantener una buena nutrición, porque cuando los chicos pierden mucho peso, enseguida el hígado se llena de grasa y la grasa no es algo bueno en el hígado. La grasa funciona como un factor inflamatorio que puede desencadenar finalmente todo esto que dijimos. ¿Pero todo es malo? No. También tenemos novedades con las nuevas terapias. Aparentemente el uso de los nuevos moduladores mejoran la primera parte, la esteatosis hepática. Así que la verdad que eso es una alegría, es un buen avance. Todavía no hay mucho sobre patología, pero las nuevas resonancias magnéticas vienen con menos contenidos de grasa, porque eso se puede medir específicamente, y eso esto está en marcha, así que es un buen dato. Sin embargo, quiero avisarles a todos que existen mucha literatura que habla de que las terapias moduladoras pueden aumentar la inflamación en el hígado al iniciar el tratamiento. Por eso no hay que asustarnos, pero hay que, antes de empezar con los nuevos potenciadores, las nuevas terapias moduladoras, nosotros, la doctora y el doctor, le suelen pedir hepatogramas o le suelen mandar hepatología para que nosotros valoremos ese hígado, veamos cómo está, y en función de eso arrancamos con la terapéutica y después vamos controlando a ver si aumentan las enzimas o no. Está comprobado que la asociación de Lumacaftor y Bacaftor en el 20% de los niños desarrollan aumento de las enzimas hepáticas. Así que, ojo, a controlar. Y que el Ivacaftor solo, en el 30% de los lactantes menor de 24 meses, también desarrollan elevación de las enzimas. Esto es una advertencia porque a veces nos ayudan a bajar un poquito la dosis hasta que todo se acomode. Otra patología muy importante y muy frecuente, ya ahora hablando del tubo digestivo, es la constipación, y esta palabra que no es Dios, sino que es Dios. La constipación afecta el intestino grueso. El intestino grueso, que su principal función es mantener el equilibrio de los líquidos y, no sé, recibir todo lo que queda de lo que no se digirió. La secreción del tubo digestivo es mucho más espesa y puede ocasionar que esto genere masas fecales duras, voluminosas y que produzcan mucha dificultad para evacuar. Por eso nosotros siempre preguntamos a los papás y a los chicos, sobre todo, el tipo de las deposiciones para saber si son normales o no. La normalidad en pediatría es alrededor de 3 deposiciones semanales, pero sin dolor y sin disconfort, porque a veces algunos chicos tienen deposiciones diarias, pero también tienen disconfort, así que son constipados. El tratamiento de esto por ahora siguen siendo los ablandadores y la hidratación y la dieta. Y la forma extrema de constipación es esto, el DIOS que significa síndrome de obstrucción intestinal distal. No afecta al intestino grueso, afecta la parte final del intestino delgado, justo antes de entrar al hueso, donde está una valvulita. Entonces, ahí suele pasar que a aquellos chicos que no toman buena cantidad de agua, están deshidratados o no toman bien las enzimas, se forma un moco muy, pero muy pegajoso que suele tapar la parte distal del intestino, como el hilio meconial cuando nacen algunos bebés que debutan con eso. Bueno, muy similar está la forma del niño mayor.
Y esto es una urgencia médica, porque parece un cuadro de apendicitis. El paciente tiene dolor brusco en la parte de abajo y la derecha del abdomen, suelen tener vómitos, dificultad para eliminar la materia fecal y para caminar y deambular, lo llevan a la guardia, algunos son confundidos con apendicitis, nosotros tenemos un alto índice de sospecha, los internamos, los hidratamos, a veces en algunos pacientes hay que hacer algunos enemitas, en otros se le puede colocar una sondita y pasar a ablandadores para que se le pueda limpiar y destrabar parte final del tubo digestivo. Y en aquellos pacientes que tienen obstrucción intestinal completa, a veces pueden complicarse y requerir algún tipo de intervención. De este otro lado les puse mitos porque a veces yo escucho algunas frases de los papás y me gustaría decir que, comentárselas. Algunas mamás me dicen, no tomar enzimas es una buena manera de tratar el estreñimiento porque sus deposiciones se vuelven más blanditas cuando no las toma las enzimas. Falso, porque eso no es así. Una cosa es la constipación y otra cosa es no tomar las enzimas. Las enzimas hay que tomarlas porque si no vamos a llegar a la oclusión intestinal y eso es una patología severa. Así que si el paciente está constipado, nos comuniquemos con los médicos de cabecera y veamos de qué manera lo mejoramos. Algunas mamás me dicen, o algunos pacientes me dicen, yo evacúo diario, así que no puedo estar constipada. También es falso, porque como les comenté hace un ratito, las deposiciones diarias a veces son bolitas, chiquititas, van acompañadas de mucho esfuerzo, de sangre, de distensión abdominal, y eso, o una pseudodiarrea, y eso es parte de la constipación y debe ser tratado, porque si no produce muchos síntomas digestivos y malestar. También me dicen a veces, el doctor me dijo que mi páncreas funciona bien, así que mi intestino está sano. No, el páncreas puede funcionar bien, puede no estar necesitando tomar enzimas, pero la constipación puede aparecer en cualquier momento, por eso la dieta rica en fibras con abundantes líquidos y a veces el uso de laxantes es importante y debemos siempre cuidar nuestro páncreas que funcione. Bueno, algo de la nutrición teníamos que decir, porque nutrición más calorías, siempre nos piden que nos fijemos en las calorías de nuestros pacientes. ¿Y por qué esto? Y porque para poder respirar se necesita mucha más energía. Entonces, para aportar esa energía, uno tiene que aumentar las calorías. Aparte, hay que enfrentar las infecciones pulmonares y para enfrentar las infecciones pulmonares hay alto gasto de energía y en esas situaciones hay que sumar un poco más de calorías. Aparte, debemos consumir altas calorías porque debemos compensar la pobre digestión que tiene nuestro intestino. Entonces, desde el día 1 les recomendamos a nuestros pacientes que tienen que consumir alrededor de 1,5 a 2 veces las calorías diarias para pacientes sin fibrosis quística. Pero ¿hay alguna forma exacta para saber cuántas calorías necesito yo para crecer? Lamentablemente nosotros no tenemos tanta tecnología de aparatología y la verdad que en el mundo se utilizan los controles, las mediciones corporales con el peso, la talla y el índice de masa corporal, que es lo más fidedigno para saber si la cantidad de calorías que estamos ingiriendo es la suficiente y es la acorde. Siempre hay que recordar, y siempre le digo a los papás, a mayor peso, mejor función pulmonar. Sabemos que aquellos niños que llegan a los 2 años con un índice de masa corporal cercano al 50% o más, van a tener mejor función pulmonar. Y esto se debe a que el crecimiento del cuerpo acompaña al crecimiento pulmonar. Entonces, los tips son dietas altas en calorías, sobre todo a expensas de las grasas.
Generalmente les enseñamos desde chiquititos, con pautas anticipatorias, a hacer las 6 comidas diarias, con colaciones, y no olvidarse nunca de tomar las enzimas con las comidas y también las vitaminas. La alimentación es uno de los pilares del tratamiento, es lo mismo que hacerse la quine, es lo mismo que hacerse el pulmón, es lo mismo que tomar los moduladores nuevos. Y todos deberíamos pensar a diario qué vamos a comer, tanto los que tienen fibrosis quística y también los otros. Siempre es importante saber qué vamos a comer, armar nuestra alimentación. Nuestras nutri en el hospital, cuando se interna un paciente, saben siempre qué les gusta, preferencias, colaciones, porque tratamos de, en base a lo que les gusta al paciente, tratar de armar las dietas. La Nutri también nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos sin necesidad de tener tantos gastos, ahora que todo sale tan caro. Nosotros siempre les recordamos mantener las rutinas en los chicos, en los más chiquititos, para que se acostumbren a que se sienten en el desayuno, consuman sus enzimas, desayunen y se levanten y vayan a jugar. Vuelvan a su colación, se sienten, hagan su colación, terminen y vuelvan a jugar, de tal manera de evitar picoteos y uso de enzimas o olvidos de enzimas. A veces, cuando no logramos llegar a las calorías que queremos, utilizamos los suplementos alimentarios, pero en general tratamos de que no reemplacen las comidas principales. Está muy discutido el uso de los estimulantes del apetito, como el ciclovit cálcico. No todos los chicos funcionan, pueden funcionar un mes y después no funcionan más, así que es una ayuda más, pero no es la panacea. No olvidarse de tomar agua, sobre todo en nuestro clima, que es muy cálido. No hay que esperar a tener sed, porque hay que hidratar ese moco todo el tiempo, y la forma de hidratarlo es tomando agua. Enseñarle a los chicos desde chiquititos que se controlen la orina para saber si la orina está muy oscura, si es clarita, y sobre todo ofrecerles siempre jugos de fruta, o a bases de lácteos o licuados, porque eso produce hidratación y aparte aumenta las calorías. Sin embargo, a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de una gran disciplina, algunos niños no logran cumplir con los objetivos propuestos. Entonces, la alimentación por botón es una excelente manera de obtener calorías y nutrientes. Y no es el último recurso. La verdad que, miren a este niño contento, la mamá levanta la remerita para mostrar la gastrostomía, el botón, el dispositivo, que es un botoncito de silicona, de goma, que se abre a la noche, como está acá el dibujito, se conecta a una manguerita y esto va a una bombita que es como un celular, que se programa y va permitiendo el paso de la alimentación durante la noche mientras el bebé duerme, hasta que al día siguiente, cuando se despierta, se desconecta, se cierra la tapita y el bebé empieza su actividad normal. Y puede bañarse, puede jugar al fútbol, puede andar en bici, puede meterse a la pelopincho, puede hacer todas las actividades que cualquier otro niño normal. Y lo importante es que ganar peso es aumentar la energía para que nuestros niños puedan disfrutar a full, reducir las exacerbaciones, elimina los momentos de estrés y la tensión de las comidas, aumenta más rápido el peso y nos permite concentrarnos en otros aspectos del vínculo que a veces antes no lo podíamos hacer porque estábamos pendientes de la alimentación. Lo importante es el momento, en qué momento colocamos el botón, porque no es lo mismo colocarlos desde chiquititos, ellos van creciendo con eso, lo hacen parte de su vida, a que se coloquen de grandes con una función pulmonar muy deteriorada, que realmente los beneficios son otros. Pero no todo está con lo que ya sabíamos.
Hemos escuchado en los últimos congresos que el impacto más importante de las nuevas terapias, y acá en este artículo de este año 2017, habla de que si bien el aumento de peso es multifactorial, el uso de estos moduladores ha mejorado mucho el aumento de peso. Miren, por ejemplo, el ivacaftor que se usa para esta mutación, que 551D, que en realidad es una mutación que lo tienen muy poquititos pacientes y que ayuda a potenciar el canal de cloro. Realmente los pacientes que utilizaron el ivacaftor, la ganancia de peso fue muy importante. O sea que, miren, acá tenemos ya algunos beneficios de los nuevos moduladores. Y la asociación Lumacaftor-Ivacaftor para los homocigotas del TF508 ha mejorado el peso y el índice de masa en niños de 2 a 5 años y el índice de masa solo en niños de 6 a 11 años. Cuanto más precoz se inician estos tratamientos, más va a ser el impacto sobre nuestra nutrición. Sobre todo, dicen que los nuevos moduladores pueden tener un efecto beneficioso sobre el crecimiento en altura cuando las terapias se inician antes de la pubertad. Esta mejoría, si bien, como les dije hace un ratito, es multifactorial, pero ya hay algún indicio de que estos moduladores estarían en íntima relación sobre un efecto que tienen sobre el factor de crecimiento tipo insulina, que es un factor que estimula el crecimiento y el aumento de peso. Nunca hay que olvidarse de los minerales: el calcio, el hierro, el sodio, el zinc, el calcio para la salud dental, para el crecimiento de los huesos y de los músculos, los chicos que están en plena adolescencia, que quieren aumentar la masa muscular. Hay que hablar con el nutricionista, preguntar el consumo de calcio, porque para cada edad hay un consumo diferente y muchos de nosotros no alcanzamos con los alimentos diarios y a veces hay que suplementarlos. El hierro es un micronutriente muy importante que hay que medirlo, hay que controlarlo, porque si no, estamos cansados, agotados todo el día, no sabemos si es porque hicimos mal la quine, porque tenemos mucho moco, porque estamos exacerbados. A veces es una anemia por déficit de hierro que nos da este cansancio. El sodio, la sal de mesa, es tan importante, sobre todo en los menores de 2 años, porque a veces simplemente la pérdida de sal o el bajo consumo de sal ocasiona rechazo alimentario e irritabilidad. Son chicos que vienen, que no comen, que no quieren comer, están llorando todo el día, están haciendo caca bien, no es por las enzimas, empiezan con vómitos y cuando les medimos el sodio está bajito. Por eso yo en los más chiquititos les pregunto qué cantidad están usando. Nosotros tenemos una manera de medir los gramos de sodio que consumen nuestros niños y generalmente en la época de verano les pido yo a las mamás que me traigan una orina para medir el sodio antes de que ocasionen los síntomas. Y a los más grandes directamente utilizan, ellos ya solo consumen las colaciones saladas, ricas en sal y en grasa, y con eso ellos ingieren el sodio. El zinc es muy importante para el crecimiento y también para la función pulmonar. Y por último, las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, fundamentales porque estos niños pierden estas vitaminas y son fundamentales, por ejemplo, la A para la visión nocturna, la D para la función pulmonar y para el desarrollo óseo, la E para el desarrollo neurológico y la K para la coagulación de la sangre.
Y finalmente, este es el equipo de fibrosis quística. Este es nuestro equipo que ahora va a responder algunas preguntas. Les agradecemos a todos, falta mucha gente acá en este equipo, y les agradecemos por permitirnos acompañarnos en este viaje y por hacer un escalón más con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias por toda la información. Como bien decías, vamos a dar espacio ahora a este panel de disertantes para que puedan responder las preguntas y puedan darle respuesta a justamente todas las dudas que ustedes estuvieron manifestando a través de nuestras vías. Vamos a presentarlos porque son un equipazo que trabaja un montón justamente en el equipo de fibrosis quística del Hospital Infantil Municipal. Y ellos son Ricardo Piñero, neumonólogo; Silvina Cipriani, neumonóloga también; María José Riva, licenciada en kinesiología; Laura Yosen, licenciada en kinesiología; Gabriela Oropesa, gastroenteróloga infantil; Gabriela Jaime, licenciada en trabajo social; y Melissa Tejada, residente de neumonología y parte también del servicio de neumonología. Todos forman parte del equipo de fibrosis quística del Hospital Infantil Municipal. Ya tenemos preguntas recolectadas, entonces voy a ir haciendo las preguntas y todos pueden abrir los micrófonos para responder, van respondiendo de un disertante cada pregunta y vamos alternando, así podemos sacar todas las dudas. Están a tiempo todavía de seguir haciendo consultas. Empezamos entonces. La primera pregunta que llegó fue: ¿existen cuidados especiales en pacientes con fibrosis quística en el contexto de la pandemia? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. En realidad, no. Es decir, se tienen que conservar los mismos cuidados que se aconsejan diariamente. O sea, uso de barbijo permanentemente cuando se está fuera de la casa o en presencia de gente extraña a la familia. Mantener la distancia adecuada, que son por lo menos 2 metros. Y por supuesto, en el caso de los niños con fibrosis quística, que de contraer el COVID pueden tener un curso un poco más problemático, lo conveniente es tratar de no favorecer las salidas a donde haya un número importante de gente o en lugares cerrados. O sea, pueden ir a un espacio donde haya mucha ventilación y de ser posible que estén al tanto de gente que ellos conocen que no han estado expuesta al COVID. De cualquier manera, cuando este virus está como está diseminado, muchas veces es difícil lograr ese tipo de cosas, entonces se aconseja dentro de lo posible que los chicos se queden en su casa. Muy bien, muchas gracias, doctor. Continuamos con más preguntas. ¿Cómo realizar terapias en casa dado el aislamiento? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Córdoba FQ por invitarnos a participar de esta charla y felicitaciones por todo el trabajo arduo que están haciendo. Bueno, la terapia en casa es todo un desafío en cuarentena. El mensaje para todos los papás y para los pacientes más grandes, adolescentes y adultos, es que sepan que la terapia respiratoria tiene 3 pilares fundamentales, que son la terapia inhalatoria, la terapia de higiene bronquial, que es la terapia que hacemos para limpiar las vías respiratorias, y el ejercicio físico. Entonces, bueno, habrá que ver los pacientes, la edad que tiene el paciente, la preferencia que tiene el paciente, el estado clínico que tiene el paciente. Para los más chiquititos creo que es un buen momento para que los papás interactúen con sus hijos en la terapia. Con los niños más pequeños hay que tratar de jugar a la hora de hacer la terapia de higiene bronquial para que los pacientes desde edades bien tempranas sean adherentes al tratamiento. Nosotros les decimos a los papás que traten de aprovechar este tiempo de estar en casa para
para entrenarlos en la terapia inhalatoria, porque así como la doctora Gaby nos explicaba que en el páncreas se tapan los conductos pancreáticos por este moco tan particular con estas características, que es pegajoso, que es adherente, lo mismo pasa en los bronquios. Entonces este moco en las vías respiratorias hay que hidratarlo bien, hay que hacer una correcta terapia inhalatoria con distintas drogas. Y después hacer, bueno, todos los pacientes deberían tener idealmente algún dispositivo que los ayude a realizar la higiene bronquial. En caso de que no tengan, estar entrenados con alguna de las técnicas, el drenaje autógeno, el ciclo activo. Que todos los papás sepan que lo ideal es que estén en este tiempo en contacto con un terapista respiratorio para diseñar programitas que faciliten la adherencia en casa. Y bueno, y no olvidarse del ejercicio físico, la actividad física. Tratar de hacer como mínimo 3 veces por semana algún tipo de actividad aeróbica, sobre todo en los adolescentes, los pacientes más grandes, y en los más chiquititos, actividades que favorezcan la movilidad de la caja torácica, ejercicios de elongación muscular. Es una época difícil, pero hay que tratar de diseñar programitas que favorezcan la adherencia. No sé si, Lauri, querés agregar algo más. Hola, buenas noches. No, la verdad, José, que ya lo dijiste bien completo. Lo que sí hacemos mucho hincapié nosotros cuando hablamos con los pacientes es el que se muevan. De alguna manera que busquen la forma de moverse, los chiquitos a través del juego, haciendo circuitos con los padres, jugando con la pelota. Y bueno, y tenemos varios adolescentes que buscan la manera de hacer ejercicios. Por ahí nosotros también tratamos de armarle algún plancito a los chicos. Así que lo que les pedimos, sobre todo, bueno, al margen de hacer la buena terapia inhalatoria, es que se muevan, que hagan algo para moverse. Y bueno, ni hablar con los más chiquititos que pobres están bastante en la casa y encerrados, es que busquemos algo divertido para que jueguen y se muevan. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo funcionan los prebióticos y probióticos en los pacientes con fibrosis quística? Bueno, primero les cuento qué es un probiótico y un prebiótico. El probiótico son microorganismos vivos, ¿sí?, que vienen en cantidades determinadas, son preparaciones especiales, y el prebiótico es un alimento que se ingiere para que las bacterias de nuestro intestino las utilicen para poder desarrollar cierto tipo de bacterias saludables. El probiótico también se lo utiliza en ciertas enfermedades para modular y seleccionar las bacterias más saludables para poder hacer frente a las infecciones. En general, los probióticos sí están indicados en las diarreas por antibióticos. En las otras enfermedades, si bien existe un número de estudios que se están desarrollando, hasta ahora no hay evidencia de calidad que soporte el uso de los probióticos. En general se dice que disminuyen las exacerbaciones pulmonares y disminuyen las inflamaciones, porque ellos en los estudios miden la calprotectina, que es una proteína, pero sin embargo todavía no hay recomendaciones. Así que habrá que esperar, habrá que tener paciencia, serán nuevas terapéuticas, pero todavía no tienen indicación precisa. Muy bien, muchas gracias. Más preguntas. ¿Qué tan diferente es la fibrosis quística del páncreas a la pulmonar? ¿Y se puede tener ambas? La fibrosis quística es una enfermedad sistémica, por lo tanto, que no tenga compromiso pancreático sigue siendo una fibrosis quística. Quizás aquellos que no tienen compromiso pancreático tienen mejor peso, mejor estado general, mejor función pulmonar, pero tienen otros tipos de complicaciones, así que sigue siendo la fibrosis quística. ¿Cómo le explico a mi hijo que tiene fibrosis quística? Bueno, en general, a los niños hay que no mentirles nunca en cuanto a una enfermedad crónica. Tampoco se aconseja adelantar la información, porque probablemente si ellos no preguntan es que porque todavía no los entienden. Ahora, cuando empiezan a preguntar, desde el día 1 que preguntan, hay que decirle la verdad. Es decir, en la medida que el chico se
críe conociendo su enfermedad, va a ser mucho más fácil su posterior tratamiento. Es decir, si ellos se acostumbran a tomar los medicamentos, los muchos medicamentos que tienen que tomar, luego cuando estén en presencia de sus amigos, les va a costar mucho menos tomarlos o les va a dar mucho menos vergüenza tomarlos. Cada cosa que ellos tienen que hacer por su enfermedad debe tener su explicación. Es decir, ¿por qué le hacen la kinesio? Hay que explicarle por qué el moco es espeso. ¿Por qué toman las enzimas? Hay que explicarle porque si no, no van a crecer. Son preguntas que en la medida que ellos crecen se van a hacer más complicadas. Pero de cualquier manera, siempre el consejo para los niños con patología crónica, de hecho hay que entender, los niños de por sí cuando crecen es complicado crecer. Ahora, si uno crece con una enfermedad crónica es bastante más complicado. Entonces, en la medida que el niño conozca su enfermedad y sepa qué hace las cosas que tiene que hacer para sentirse mejor, va a lidiar mucho mejor en la adolescencia, que es un periodo difícil de los niños con enfermedad crónica, y también en la adultez. O sea, darle la información que piden, no adelantarle información que ellos probablemente no la entiendan, y no tratar de usar la enfermedad como una penalidad. O sea, si no tomas las enzimas te vas a enfermar. No, si no tomas las enzimas probablemente te va a doler un poquito la panza, y si te duele la panza es porque no estás absorbiendo. O sea, hay que tener, digamos, sencillez en la explicación, no amenazarlos con los tratamientos, porque bueno, a veces los chicos se ponen rebeldes y bueno, pero están tratando de probarnos. Y en la medida que uno lo solucione eso con madurez, los chicos lo van a entender mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Más preguntas. ¿Cómo se manifiesta la fibrosis quística? Bueno, hola, buenas tardes a todos. La fibrosis quística puede provocar síntomas poco tiempo después del nacimiento del bebé. En un 10 o un 20% de los niños, el primer signo que un bebé podría tener de fibrosis quística es una obstrucción intestinal, que es lo que nosotros conocemos o llamamos ilio meconial. Otros niños tienen síntomas más adelante. La enfermedad respiratoria es la forma de presentación clínica más frecuente. En los niños más pequeños es habitual la tos seca y recurrente y el aumento de la frecuencia respiratoria, lo que nosotros llamamos taquipnea persistente. En los más grandes, la tos es el síntoma que predomina, con secreciones que pueden variar desde mucosas a purulentas. En la enfermedad avanzada pueden aparecer otros síntomas como la hemoptisis, que es la expectoración de sangre que proviene de las vías aéreas inferiores, o por ejemplo los dedos en palillo de tambor, que es el engrosamiento de las falanges de los dedos de manos y pies con una forma curva de las uñas. Otra manifestación frecuente son los pólipos nasales, que son pequeños crecimientos de tejido dentro de la nariz, que también están presentes en un 10 o un 25% de los niños y se manifiesta con obstrucción nasal persistente. En un 80, un 85, casi un 90% de los niños tienen insuficiencia pancreática y esto se manifiesta con deposiciones abundantes, fétidas, es decir, malolientes, con características grasas, brillantes, aceitosas. También se pueden presentar con dificultad para aumentar de peso, con un retraso del crecimiento, debido a que aumenta su requerimiento energético, hay mala absorción intestinal y por la misma enfermedad pulmonar. Y no mucho menos frecuentes son las altas pérdidas de cloruro en el sudor, que determinan en ocasiones que los familiares consulten por sudor salado. Esas serían como las manifestaciones más frecuentes. Muy bien, muchas gracias. A ver, hay más consultas. ¿Hay algún suplemento enteral especial para este tipo de patología? En general, los suplementos enterales que nosotros utilizamos son aquellos que sean ricos en TCM, o sea, en triglicéridos de cadena media, que tienen fácil absorción. Es difícil conseguirlos. Antes venía uno que se llamaba Sistilac, que se dejó de importar, pero nosotros los reemplazamos con fórmulas que nosotros tenemos en el mercado. Pero
en general está pautado y protocolizado que cualquier fórmula va a hacer crecer al niño si está dada en concentraciones que corresponden. Siempre hay algunas un poquito mejores que otras, pero todas pueden ayudar al crecimiento. Muy bien, muchas gracias. ¿De qué depende que una persona con fibrosis quística pueda vivir más o menos años? Bueno, la supervivencia de las personas con fibrosis quística ha aumentado y múltiples factores pueden influir en la evolución de la enfermedad pulmonar, que es la determinante principal de la supervivencia. Existen factores genéticos relacionados con el tipo de mutación y otros, como por ejemplo el estado de la persona con fibrosis quística al momento del diagnóstico y sobre todo, y para mí más importante, el cumplimiento del tratamiento y que éste sea supervisado. Muy bien. Vamos con más preguntas. Esta pregunta es para Gaby Oropesa. Si se toma probiótico, aunque no haya evidencia científica de sus beneficios, ¿puede hacer mal al paciente? Depende de la edad del paciente, o sea, no se recomiendan los muy chiquititos porque son microorganismos vivos, entonces en los menores de 3 meses no se utilizan y se desaconsejan su uso. Sí se puede utilizar probióticos en los más grandes. Lo que pasa es que el probiótico que sirve para fibrosis quística es el Lactobacillus GG o el Reuteris, se han probado con específicos. Nosotros en el mercado tenemos muy poquitos probióticos. En otros países vienen probióticos estandarizados con cantidades adecuadas, entonces uno puede utilizarlos más fácilmente, se los compra. Acá tenemos el Saccharomyces boulardii, que es uno solo y que generalmente lo usamos para la diarrea por antibióticos. No hacen mal, por supuesto, se usan ciclos, pero no está recomendado en los menores de 3 meses porque pueden producir cuadros de infecciones. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo sabemos si la alimentación que le estamos dando es la cantidad necesaria para la cantidad de enzimas que están tomando? Bueno, como yo les comenté, eso lo vamos a ver, por un lado, con las deposiciones. Nosotros siempre le preguntamos al paciente cuántas deposiciones tiene, las características de las deposiciones, si son muy abundantes, si venían haciendo poquitas y de golpe empezaron a ser más abundantes. Eso es una forma. La otra forma es cuantificar. Se puede cuantificar a través de laboratorios, se puede utilizar el estatocrito o el Van de Kamer y con eso uno puede ver si el paciente está perdiendo mucha materia fecal. De esa manera hay que ajustar. Y si lo queremos hacer más fino, hablamos con nuestra Nutri, que son Nutri que están muy entrenadas. Ellos hacen registros alimentarios y con los registros alimentarios ellos pueden determinar el consumo de grasas promedios que tienen en cada uno de los alimentos y en función de la grasa nosotros vemos la cantidad de enzimas que están tomando. O sea, hay muchas formas de ver si las enzimas que le estamos dando, las cantidades, es la correcta. No siempre logramos ajustar al 100%. Hay muchos chicos que a pesar de que hacemos todos los esfuerzos, siguen con cacafeas, con dolor de panza. Siempre está ese pequeño margen que nos queda la duda y bueno, hay que empezar a buscar otras cosas, como les comenté, parásitos, enfermedad celíaca, sobrecrecimiento bacteriano, que las enzimas no se abran correctamente, que no sean las que correspondan, que estén mal guardadas, que tengan un vencimiento muy próximo. Bueno, hay varios elementos. Muy bien, bueno, seguimos recibiendo más preguntas. ¿Cuándo debo hacer el cambio de pediatría a adultos? ¿No es mejor que mi hijo siga con los especialistas de infantil que lo conocen bien? El momento exacto en que un paciente tiene que pasar del hospital pediátrico o de la atención de pediatría al de adulto no es un momento único, depende de cada paciente, de su historia, del momento que esté transcurriendo. Contestando un poco la segunda pregunta, no, porque hay especialistas en pediatría que son los más indicados para asistir y atender a los niños, y hay especialistas de adultos que conocen mejor las complicaciones del adulto, entonces sí es correcto que cuando el paciente llega a determinada edad ya pase a un centro de adultos porque están más capacitados para atenderlo.
El hospital tiene como una política estricta que a partir de los 15 años los pacientes se deben atender en un centro de adultos. Esto es como un poco brusco porque hay chicos que a lo mejor en ese momento están transitando un momento difícil y no es el momento de hacer la transición. Entonces, hemos trabajado en el hospital para que esto se haga gradual y estos pacientes que conocemos desde muy chicos se pueda extender la atención hasta los 18 años. Hay mucha experiencia en transición en países desarrollados, donde al comienzo lo hacían a los 14, 15 años y después vieron que era un momento difícil para que el paciente conociera otro equipo luego de transcurrir toda la vida en el lugar de pediatría y se extendió hasta los 16, 17 años. Nosotros no tenemos una edad fija. Empezamos a hablar de transición cuando el niño está en la adolescencia, pero puede ser que esto lo hagamos a los 14, 15, 16, 17 años, cuando veamos que el paciente está preparado para hacerlo. Muchas veces nos ha pasado que estaba preparado para hacerlo y ese paciente tuvo un problema familiar y decidimos que no era el momento. Me gustaría que Gaby, nuestra trabajadora social, haga el aporte porque, bueno, hemos trabajado mucho todo el equipo en transición. Bueno, gracias Citi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, venimos trabajando hace ya varios años en este programa de transición. Nos costó bastante porque tuvimos que ponernos en la búsqueda de un hospital donde atiendan adultos y bueno, después de una ardua búsqueda, nosotros cuando hacemos la transición lo hacemos con el Hospital San Roque de la provincia. Digo que cuesta mucho porque hay que tener la decisión como equipo de asistencia, la decisión de hacer y acompañar una transición, porque implica muchísimo más trabajo. Hay que acompañar a las familias, hay que coordinar con otros equipos que tienen otras prácticas, y eso lleva muchas horas profesionales. Entonces, hay que tener la decisión de hacerlo. Hay equipos y hay instituciones que no la realizan. Nos parece que es muy importante acompañar la transición, porque tenemos muchos niños que llegan a jóvenes y que requieren ese acompañamiento para hacer el cierre de lo pediátrico, de la niñez. Nosotros empezamos a trabajar con el equipo de San Roque. Eso implicó una serie de reuniones para acordar, para ponernos de acuerdo en los criterios de la asistencia y de cómo íbamos a abordar. Y bueno, consiste en determinar qué niños, niñas, jóvenes están en condiciones de comenzar una transición. Eso lo evaluamos nosotros como equipo pediátrico, digamos, y hacemos las conexiones con el hospital de adultos. Y hacemos la primera visita, ellos hacen la primera visita en el hospital donde hacen el primer contacto con el joven o la joven y su familia. Eso se prepara previamente. Ellos hacen una visita, después nosotros hacemos la visita en el hospital de adultos. Se suelen hacer varias. También es cierto que cuesta mucho sostener esas coordinaciones de visita porque la asistencia directa en las instituciones de salud pública es abundante y hay que tener el tiempo y la disponibilidad de salir del espacio hospitalario para ir a otro efector de salud. Pero se hacen varios encuentros, por lo menos 3, 4 encuentros, y después se sigue acompañando. Generalmente el acompañamiento es muy personalizado, entonces a veces es necesario que sea el neumonólogo o la neumonóloga que acompañe individualmente al joven en una consulta en el hospital de adultos, a veces la trabajadora social, a veces los kines tienen que ponerse de acuerdo, o la gastro con la gastro del otro hospital. Así que eso vamos viendo de acuerdo a las necesidades de ese joven o esa joven. Y bueno, en eso estamos. Continuamos haciendo la transición como podemos, con mucho compromiso, pero suele ser un proceso de 2 años por lo menos. Muy bien. Muchas gracias, doctora.
Más preguntas. ¿Cuánto duran las enzimas en las comidas? ¿Qué pasa si un paciente demora mucho en comer? Bueno, en general las enzimas se pueden utilizar durante media hora, y quizás un poquitito más. Por eso los pacientes con fibrosis quística que tienen ese hábito de ser muy lerdos, que dan vuelta a las comidas y que a veces hacen almuerzo y al rato hacen el postre, a veces tenemos que partir el total de las enzimas e iniciar la mitad antes y luego darle en el medio otro poquito más de enzimas. Por eso es muy importante entrenar al paciente desde chiquitito a tratar de consumir lo más rápido los alimentos para que la acción de las enzimas sea óptima. Muy bien. Bueno, quedan las últimas. ¿Qué se quiere conseguir a través de la ley de fibrosis quística? Bueno, esta es una ley que tenemos que tener en cuenta que fue propulsada por los padres. Entonces, todo lo que está reclamando o pidiendo esta ley creo que tiene que ver con las dificultades que atraviesan las familias con niños, con pacientes con fibrosis quística. Esta ley lo que busca es, si se quiere, es mejorar la calidad de vida y, bueno, son 20 artículos, no vamos a hablar de todos, no se asusten, pero es sobre todo allanar el camino, asegurar la cobertura de la medicación, de todos los insumos, de todas las prestaciones, de los traslados del paciente, que haya una comisión que asesore y revise periódicamente estos insumos, porque si no quedan desfasados y después, como no están contemplados, no se cubren. Que el certificado único de discapacidad los pacientes lo tengan desde el momento que tienen el diagnóstico, porque como todos sabemos, los niños nacen prácticamente, pueden no tener sintomatología y cuesta mucho conseguir el certificado. Sin el certificado, ninguna obra social prepaga o el sector público de salud les cubre los tratamientos que, como todos sabemos, son carísimos. Entonces, en Córdoba no tenemos demasiados problemas con la obtención del certificado, pero realmente hay provincias donde no logran que se los den y los pacientes no tienen la cobertura. También apunta a que puedan trabajar, a que sea reconocido de interés nacional la lucha contra la fibrosis quística. Bueno, es muy amplia, muy completa. Hay algunos artículos que ya el Ministerio de Salud ha hecho algunas acotaciones. Desde las sociedades científicas hemos sido convocados para una reunión ahora el 23 de septiembre para hacer una propuesta en la reglamentación. Saben que desde que salió la sanción el 23 de julio hay 90 días para reglamentarla y se está trabajando con eso. Pero la idea básicamente es mejorar todo lo que es el acceso a los tratamientos que requieren estos pacientes. Quedan las últimas. ¿Hay tratamientos más efectivos que otros? En principio, todos los tratamientos que se ordenan para los pacientes con fibrosis quística se asume que son efectivos. O sea, las enzimas son para que digieran mejor, los fluidificantes de moco para que el moco sea menos espeso, los antibióticos para controlar las infecciones, pero en general puede ser que influyan dos factores. Por un lado, el medicamento puede ser muy efectivo, pero si el paciente no lo toma adecuadamente, no va a ser tan efectivo. O puede ser que nosotros demos un antibiótico en base al cultivo de la flema que tiene ese chico y en realidad no responde. Entonces la idea es que no es efectivo. No, en realidad no es efectivo para ese germen en particular o para otro germen que no lo detectamos. O sea, los medicamentos que se usan son todos medicamentos aprobados durante un tiempo muy importante, los cuales nosotros conocemos perfectamente qué es lo que hay que esperar de ellos. O sea que en realidad todo medicamento siempre, el efecto es una combinación del medicamento
con el paciente. O sea, el medicamento por un lado, y el paciente también tiene que contribuir tomándolo en tiempo y forma y no dejarlo de tomar cuando se le da la gana. O sea, que en la medida que el medicamento se tome en tiempo y forma y en la dosis adecuada, lo más probable es que sea efectivo. No es el 100% garantía que sea efectivo, pero la mayoría de las veces lo es. Yo acá quisiera acotar una cosita que desde hace un tiempo se viene trabajando en lo que es en la medicina personalizada. No hay enfermedades sino enfermos, y que uno va diseñando el tratamiento necesario para ese paciente. Entonces, a veces se puede comparar que a un paciente le indicamos, esto me pueden ayudar nuestras kines, 2 soluciones hipertónicas por día y le sacamos el pulmo, a otro dejamos 1 y 1, y eso tiene que ver con la respuesta individual de cada paciente, y que estamos tratando de diseñar el tratamiento que mejor vaya para él. Entonces a veces se compara porque a uno indicamos una marca, porque a otros otras, o las cantidades, y tiene que ver con eso, ¿no? Con personalizarlo, justamente. Muchas gracias. A ver, ¿es posible desarrollar fibrosis quística a cualquier edad? Bueno, desde que contamos con el screening neonatal, la fibrosis quística puede diagnosticarse dentro del primer mes de vida, antes de que se desarrollen los síntomas. Los signos y síntomas de la fibrosis quística varían según la gravedad de la enfermedad, e incluso en una misma persona, estos síntomas pueden empeorar o mejorar con el transcurso del tiempo. Es posible que algunas personas no experimenten síntomas hasta la adolescencia o la adultez, y las personas que no son diagnosticadas hasta esa edad suelen tener una enfermedad más leve, son más propensos a tener síntomas atípicos, como por ejemplo pancreatitis, infertilidad, neumonía recurrente, entre otros. Muy bien. Bueno, y la última. ¿Debo informar al colegio donde asiste mi hijo que es un paciente con fibrosis quística? Nosotros como equipo recomendamos que sí. Así como informamos de cualquier situación en particular de los niños cuando asisten a la escuela y hablamos con los docentes y demás, como en el rol paterno o materno, esta es una indicación que hacemos de la posibilidad, la recomendación de que sí informen a los docentes o a la directora. También tenemos nosotros como equipo, hemos desarrollado una guía para los docentes con información básica, y aparte ponemos nuestros nombres y nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros ante cualquier duda que ellas tengan en el momento de la asistencia educativa. Es importante que los docentes manejen información para poder adecuar la dinámica institucional. Son niños que tosen, son niños que requieren ir al baño más seguido, entonces que ellos puedan tener esa información para adecuar la situación y ese niño o esa niña se sientan como uno más, como lo que son. Eso es con respecto sobre todo a la primaria. Con respecto a la secundaria también hay que informar, pero sí lo que pedimos a los adultos que acompañan y que cuidan es que seamos respetuosos de la intimidad de los jóvenes. Plantear, informar acerca de una enfermedad no es ni más ni menos que información sanitaria y íntima y particular. Entonces, si bien creemos que hay que informar al equipo directivo y al equipo docente, comentárselo a los compañeros es una decisión del joven o de la joven. Hay niños y jóvenes que no tienen ninguna dificultad en socializar qué les pasa, y hay otros niños y niñas y jóvenes que son mucho más reservados y que no quieren hablar de las cuestiones de salud en ese momento, entonces vamos acompañando ese proceso. A veces los jóvenes, cuando nosotros los atendemos, hablan de esas situaciones, y si hay alguna situación en particular, se habla con los adultos, y también nosotros coordinamos con los equipos docentes. Hemos tenido reuniones con directivos, con profesores de historia, y otros tipos de especialidades, y hemos ido con la psicóloga, hemos ido con la neumonóloga. En eso estamos como abiertos y acompañando para facilitar
la estadía educativa. Excelente. No sé si le respondí. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? Perfecto. ¿Alguien más quiere acotar algo? Yo quería acotar algo porque tardé en apretar el botón. Agregar algo acerca de la ley. Me parece que es muy importante que se ponga en funcionamiento esta ley con todos los beneficios que fue planteada. Las familias requieren de un soporte legislativo que los avale y que los proteja. Lo que nosotros vemos en lo cotidiano es muchísimo esfuerzo y muchísima energía puesta en la gestión de insumos, recursos y servicios de salud, y lo que nosotros vemos es que esos medicamentos, esos servicios de salud no llegan a tiempo, siempre es a destiempo, y ese destiempo implica un deterioro en la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes, y por ende un avasallamiento de derechos, porque las leyes vigentes plantean que los niños, niñas y jóvenes tienen todo el derecho a una vida plena, y estas dificultades hacen que los jóvenes lleguen a la adolescencia con ciertos deterioros por el destiempo de la cobertura de la medicación, los insumos y los servicios. Así que sí es muy necesaria. De cualquier manera, la exigibilidad de derecho y el derecho a peticionar va a seguir existiendo, porque más allá de la ley, después eso tiene que bajar con programas y con cobertura que a veces cuesta que ocurra, ¿no? Bien. ¿La ley se está aplicando en Córdoba? No. ¿La ley si se está aplicando? La ley todavía no está reglamentada, es una ley nacional y después cada provincia tiene que adherir, como fue en su momento la ley de pesquisa, que Córdoba adhirió enseguida y tuvo mucho que ver ahí la presión que hicieron los grupos de padres para que así suceda. Por eso hay que seguir alertas, digamos. Pero todavía esta ley no está reglamentada. Muchas gracias. Bueno, hemos respondido a todas las consultas, hemos escuchado atentamente a cada uno de los disertantes. Agradecerles enormemente la presencia, el permitirnos este espacio, el ser parte, el involucrarse, el enseñarnos, educarnos para aprender un poquito más y sobre todo seguir estando cerca, aunque sea de manera online. Decirles a todos los presentes, a quienes asistieron al primer escalón, al segundo escalón y a este tercero y último, muchas gracias. Estamos muy felices de parte de todo el equipo de Córdoba FQ por la cantidad de gente que se sumó, por la cantidad de formas de manifestar la intención de ser parte y de colaborar. Mencionarles y reiterarles que quienes están interesados en hacerlo pueden acceder a través del perfil de Instagram de Córdoba FQ al link donde allí mismo está la inscripción para recaudar fondos que Córdoba FQ destina justamente al apoyo de muchas familias que conviven con la patología. Así que bienvenida toda ayuda, toda colaboración. Bueno, muy felices para este cierre, les decimos a todos gracias, a los asistentes del otro lado, a quienes fueron parte de estos 3 escalones que hoy culminan, que hoy llega a su fin. Agradecerles a cada uno de los disertantes de cada jornada y al equipo de fibrosis quística al que pertenecen cada uno, especialmente hoy, particularmente agradecerles a quienes están presentes aquí, del equipo del Hospital Infantil Municipal, a cada uno de los disertantes, gracias por estar. Agradecerles también a todos los que se sumaron, como decíamos, también a la agencia Canoa por la organización del evento, que estuvo pendiente de todo, ahí organizando toda la parte técnica, con todo lo que implica. Así que muchas gracias por eso. A los donantes también, que permiten a través de su colaboración un respiro para cada una de estas familias que tanto lo agradecen y tanto lo necesitan. A las familias por confiar en Córdoba FQ, a los voluntarios por el compromiso y por el tiempo brindado a esta causa tan noble,
y a todos los que acompañan de una u otra manera, comunicando, acercando, difundiendo, colaborando la causa, y que eso brinda mucho impulso para seguir trabajando y para continuar adelante, ¿sí? Así que un cálido abrazo virtual en esta oportunidad, decirles que seguramente nos volveremos a encontrar, ya veremos en qué condiciones el próximo año. Que tengan una maravilloso término de viernes, que termine espectacular la semana y un espectacular fin de semana. Abrazo virtual a todos y gracias nuevamente.